está aquí, que se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando hoy, nos manda su mensaje de amor. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Muy buenos días, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este encuentro con el Señor, hoy martes 21 de septiembre, cuando la Iglesia recuerda a San Mateo apóstol. Dispongamos nuestro corazón para comenzar este encuentro de fe, que lo iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, San Mateo apóstol y evangelista es una figura que destaca en el grupo de los apóstoles. La vocación de este recaudador de impuestos de Cafarnaún constituye uno de los episodios sobresalientes del ministerio de Jesús en Galilea. El Evangelio según Mateo es el que conecta más luminosamente el Antiguo con el Nuevo Testamento. Dispongamos nuestro corazón para celebrar este encuentro de fe y para hacerlo dignamente comencemos reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y glorificamos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios misericordioso, que elegiste a San Mateo, un recaudador de impuestos, para hacerlo apóstol tuyo, ayúdanos por su intercesión a cumplir nuestras responsabilidades en esta vida como verdaderos apóstoles de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Atentos, hermanos, escuchemos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos,
Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y soportense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros, y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena sobre toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Aleluya, aleluya, Señor Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestras alabanzas, a ti Señor te alaba el coro celestial de los apóstoles, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa, en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra a uno de esos 12 apóstoles, simientes de nuestra Iglesia, que le regalan esa nota característica de nuestra Santa Madre la Iglesia, como es la apostolicidad. Hoy la Iglesia recuerda a Mateo. Y hablar de Mateo es hablar de cómo la misericordia de Dios derriba muros, cómo la misericordia de Dios llama,
sin tomar en cuenta esas prerrogativas humanas que se empeñan en ver las diferencias, que se empeñan en crear divisiones, que se empeñan en levantar muros que nos dividen. Mateo era publicano. En Israel, un publicano era considerado por el pueblo un maldito y había sido execrado de la comunidad. El que se juntara o se relacionara con un publicano se le consideraba una persona impura. Y aunque los publicanos eran los que cobraban impuestos, eran los que hacían el trabajo sucio para el Imperio Romano, tenían fama de ladrones, ellos sufrían el desprecio y sufrían ese ser rechazados por los suyos. Hoy nos encontramos con un Mateo que cuando Jesús lo ve en su mesa de recaudador, lo llamó a que lo siguiera, y el Evangelio dice que Mateo, dejándolo todo, lo siguió. Como recaudador de impuestos, Mateo tenía poder económico, tenía influencia en medio de los romanos. Pero ¿cómo sería de desgraciada la vida de Mateo, que podrido en poder y en riquezas, le faltaba algo muy importante: el saberse amado de Dios y la paz en su corazón? Por eso cuando Jesús lo llama, Mateo, que escuchó ya quizá los milagros que hacía Jesús y tuvo que haber escuchado sus predicaciones, no titubeó en abandonar su mesa de recaudador y seguir al Maestro. ¿Por qué? Porque Mateo, a pesar de estar lleno de dinero, le faltaba amor, le faltaba paz, le faltaba el sentido de su vida. Y cuando conoció a Jesús, que lo llamó y lo invitó a levantarse de esa soledad, de esa postración por el pecado, Mateo no titubea en abandonar aquella mesa del recaudador y seguirlo. Así es Dios con nosotros. A pesar del pecado que el hombre pueda tener, Dios siempre llama. A pesar del pecado que el hombre pueda tener, Dios sigue colocando su mirada en él, porque Dios es diferente a los hombres. Nosotros cuando perdonamos, tenemos siempre presente el pecado que aquel cometió, la falta que pudo haber hecho, y aunque con palabras decimos que perdonamos, con nuestras acciones lo negamos. Cuando Dios perdona, deja las cosas atrás, y Dios nunca voltea para ver qué dejó atrás. Dios ve con esperanza el camino que queda por delante. Por eso Jesús escogió a Mateo, no por el pecado que había vivido, sino por lo que Mateo podía dar. Así como Dios, por medio de Cristo, escogió a Mateo para que fuera columna de la iglesia, Dios por medio de Cristo nos sigue llamando a cada uno de nosotros para que con nuestra vida sembremos el reino. Y a pesar de nuestro pecado, Dios, que nunca se equivoca, nos llama, nos potencia y nos envía a cumplir una misión. ¿Para qué? Para regalarnos la salvación, para darnos la vida eterna, que podamos, como Mateo, levantarnos de la postración del pecado y el mal, abandonar lo que divide nuestro corazón del Señor y seguirlo con sinceridad, para que con una vida santa y con nuestras obras de bien sembremos en medio de los hombres el reino de Dios y en el cielo nuestra salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Queridos hermanos, como María, con humildad y sencillez y dispuestos a cumplir la voluntad del Padre, oremos a Jesús diciendo: por María, escúchanos. Por María, escúchanos. Por la Iglesia, para que como María sepa buscar a Jesús presente en nuestra historia y medite sus palabras en la oración y en la celebración eucarística, oremos. Por los obispos, en comunión con el Santo Padre, para que promuevan la auténtica construcción de la Iglesia con actitud de diálogo, tolerancia y caridad sincera, oremos. Por María, escúchanos. Por los responsables del orden mundial, para que promuevan la paz, respeten los derechos de los más débiles y alimenten en su corazón sentimientos de fraterna solidaridad, oremos. Por María, escúchanos. Por los jóvenes, para que sintiéndose atraídos por la verdad, el amor y la justicia, se entreguen a ellos y vivan como discípulos de Jesús. Oremos al Señor. Por María, escúchanos. Por los que sufren a causa de la enfermedad o de la violencia, para que en María, la Madre de Jesús, encuentren consuelo y para que como ella permanezcan fieles al Señor, aceptando y cumpliendo su voluntad, oremos al Señor. Por María, escúchanos. Por nosotros y por nuestras familias, por nuestra comunidad parroquial, religiosa, cristiana y por nuestra diócesis, para que busquemos la voluntad del Padre y anunciemos con nuestras buenas obras el reino de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos. Oremos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. Oremos por la perseverancia y santificación de los consagrados. Roguemos al Señor. Por María, escúchanos. Por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, familiares, amigos, conocidos, las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Por María, escúchanos. Dios y Padre nuestro, que nos llamaste en tu Hijo a construir tu templo santo, haz que como piedras vivas, cimentados en tu Evangelio, te adoremos en espíritu y en verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él se convertirá para nosotros en pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él se convertirá para nosotros en bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo, y como fruto de esta Eucaristía, concede a tu Iglesia mantenerse fiel al Evangelio
predicado por los apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicario a tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, San Mateo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como familia, iglesia doméstica, nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesús el que llamó a Mateo a que lo siguiera y que también te llama a ti y a mí para que lo sigamos, para edificar el reino. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe firme en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos regales un día en el cielo con la Virgen María, con San José, con San Mateo y con todos los santos, alabarte por la eternidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Tú que nos has hecho partícipes de esta Eucaristía, del júbilo de San Mateo al recibir en su casa a Jesucristo, concédenos, Señor, la gracia de no separarnos nunca de tu Hijo y de esforzarnos por darlo a conocer. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un feliz martes. Pueden ir en paz.